Madre mía, la que se ha liado con Can Yaman. ¿Visteis las últimas noticias? Porque esto es un salseo de los gordos, gordos, gordos. Lo que dicen es que Can Yaman está devastado. Y no por una ruptura cualquiera, Dicen que la razón real por la que él era demasiado para mí es algo que nos va a explotar la cabeza. A ver, para ser honestos, Can Yaman siempre ha sido un imán para los titulares. Un día está enamorado hasta las trancas, al otro rompiendo la relación y haciendo malabares con su vida amorosa. Pero esta vez parece que el golpe ha sido más duro. Se habla de una persona que él, digamos, idealizó un poco demasiado. Muchos dicen que es solo un drama más del actor, que le gusta jugar con la prensa. Pero yo sospecho algo más. Cuando un hombre como Can Yaman, que tiene a miles de fans a sus pies, dice que alguien era demasiado para él, hay que pararse a pensar. No es que no fuera suficiente, es que la otra persona era de otro planeta. ¿Entendéis lo que os digo? No es un no te quiero, es un me agobias de lo genial que eres. Imagínate. Él con toda su fama, sus músculos, bueno, todo lo que ya sabemos, y resulta que se sentía inferior. O al menos que la otra persona tenía un nivel de vida, de pensamiento, de lo que sea, que él no alcanzaba. Y ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Quién es esta mujer misteriosa que ha hecho que el galán turco se venga abajo? Los rumores apuntan en muchas direcciones, pero yo me inclino por alguien que no vive de la fama. Alguien con una carrera sólida, con una mente brillante, que no se deja deslumbrar por los focos. Alguien que a lo mejor vio la realidad detrás de la fachada del actor. Porque seamos sinceros, a veces la fama nos crea una burbuja. Y cuando te topas con alguien que vive en el mundo real, con sus problemas y sus triunfos, y esa persona te dice indirectamente o directamente que no encajas, ¡boom! Es un golpe bajo. Can Yaman, con toda su seguridad aparente, se ha dado de bruces con la realidad. Lo que yo creo que está pasando es que él se enamoró de una idea, o de una versión de alguien. Y cuando esa persona se mostró tal cual es, con sus virtudes y sus defectos, Can se dio cuenta de que quizás no estaba a la altura. No en belleza, no en físico, eso está claro. Sino en otro tipo de cosas. En madurez, en inteligencia emocional, en visión de futuro. Es como cuando ves una película y el protagonista se cree invencible, pero luego aparece un personaje secundario que, sin hacer ruido, le da una lección de vida. Pues eso es lo que parece haber pasado. Él, acostumbrado a ser el centro de atención, a que todo el mundo suspire por él, se encontró con alguien que no le dio la talla. Alguien que quizás tenía aspiraciones y un camino que él, con su vida de estrella, no podía seguir. Y ahora, la devastación. No es solo una ruptura más para el álbum de Can Yaman. Es el reflejo de que por mucho dinero y fama que tengas, hay cosas que el dinero no compra. Y si te encuentras con alguien que tiene esas cosas, y tú no, pues te sientes un poco pequeño, ¿no? Pobre Can, la verdad. Aunque sea una estrella, al final es un hombre con sentimientos. Y ser demasiado para alguien, suena a que tú te sientes insuficiente. Y eso en un mundo donde te venden que eres el mejor, tiene que ser un palo bastante gordo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto va a hacer que Can Yaman cambie su forma de relacionarse?